Falta compartir pantalla. Bienvenidos. Ahora sí. Sin duda, como recogía la editorial del New York Times del día siguiente, para muchos estadounidenses, el 11 de septiembre marcó un antes y un después. Esa mañana, entre las 8:45 y las 9:35, lo impensable sucedió y unos atentados como nunca antes se habían conocido golpearon el corazón económico, las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, y militar, el Pentágono en Washington, de la primera potencia mundial. 19 militantes de Al-Qaeda, una organización fundada con el concurso de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, Pakistán y Estados Unidos a mediados de los 80, en el contexto de la guerra de los muyahidines afganos contra el Ejército Rojo, y apenas conocida más allá de unos pocos expertos en terrorismo confesional, secuestraron 4 aviones comerciales que volaban entre las dos costas de Estados Unidos y los dirigieron cual misiles contra los objetivos fijados. Un cuarto avión cayó cerca de Pittsburgh, el que iba dirigido al Capitolio. En Nueva York, como resultado del ataque y del incendio resultante, que dañó severamente la estructura de las Torres Gemelas, a las 10:05 se desplomó la Torre Sur, y 33 minutos después, la Torre Norte siguió el mismo destino. Esas 2 horas de terror, que fueron seguidas con perplejidad en todo el mundo, dejaron un balance de casi 3.000 víctimas mortales. Bueno, eso solo para dar el contexto. Yo creo que todos estamos quizás un poco ya a esta altura agobiados con tanta información que nos ha llegado a través de los diarios, a través de internet, a través de los medios. Sin embargo, creo que es bueno detenerse y no seguir quedándonos en los mismos acontecimientos, porque para eso hay mucho. Hay mucha información, hay películas, hay documentales, hay todo lo que hay muchas cosas a la mano. Yo sigo insistiendo, en todo caso, en el documental Punto de Inflexión de Netflix, que está excelente. Yo todavía no termino de verlo, porque son 5 capítulos de 1 hora cada uno, pero es realmente excelente. Yo creo que ahonda muy bien en lo que en lo que fueron los atentados, en el contexto, en los antecedentes, en las consecuencias. Bueno, algunas de las cosas que les voy a comentar obviamente se tocan ahí también, pero de lo que yo he visto creo que es realmente extraordinario y muy recomendable. ¿Ah? Así que insisto con eso, Punto de Inflexión, que yo se los mandé en los apuntes anteriores. Bueno, entonces aquí tenemos la clásica foto, ¿cierto?, de las torres ardiendo, y aquí voy a comenzar con una cita de Joseph Nye. Joseph Nye, bueno, es un analista que yo sigo hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho sus análisis, se habla de que es un geopolitólogo, porque realmente es un analista internacional que aborda muy bien, creo yo, lo que ocurre a nivel mundial con sus distintas aristas, digamos. Como lo tenemos aquí, es profesor de Harvard, fue ex asesor de Bill Clinton. Él fue quien acuñó el término poder blando, eso ya también nos dice mucho, o sea, súper interesante. Esto ocurrió en la década del 80, recuerden que el poder blando es justamente lo opuesto al poder duro. El poder blando, el soft power, se refiere ya no ¿cierto?, al poder duro, que es básicamente el poder militar, el poder que entrega la fuerza a las distintas potencias, sino que el poder blando tiene que ver con la cultura, con ese poder que es muy distinto y que sin embargo también es muy, muy relevante. Un país hoy día no puede ser potencia si no ejerce también ese poder blando, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos, lo sabemos, no es solamente su poder militar, su poder económico, sino también a través de su cultura occidental, a través de sus películas, por ejemplo. Hollywood es quizás el mejor ejemplo de ese poder blando que ejerce a nivel mundial. Bueno, Joseph Nye fue quien acuñó este término. Bueno, ahora último, y creo que se los comenté a propósito, no recuerdo de qué charla, también ahora se habla del smart power, que sería una combinación entre el soft power y el hard power, por si acaso.
y es ampliamente reconocido como uno de los pensadores liberales más destacados en política exterior. Y Joseph Nye expresó con claridad el sentimiento de vulnerabilidad que embargó a los ciudadanos norteamericanos tras el 11 de septiembre. Creo que resume muy bien el sentimiento norteamericano. Abro comillas, nos habíamos vuelto complacientes durante la década de 1990. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, ningún país podía igualarnos ni compararse con nosotros. La guerra del Golfo a principios de la década fue una victoria fácil. Nos equiparábamos a la Gran Bretaña de la gloria victoriana, pero con un alcance global incluso mayor. Nos creíamos no solo invencibles, sino invulnerables. Pero todo esto cambió con el 11 de septiembre. El atentado terrorista fue un terrible síntoma de los cambios profundos que están sucediendo en el mundo. Paradójicamente, ahora que los Estados Unidos se han convertido en la única superpotencia mundial, podría ser también que se incrementara su vulnerabilidad y que se acelerara la erosión de su supremacía. Eso es quizá una de las consecuencias más interesantes, lo vamos a ver en profundidad, es este aceleramiento, podríamos decir, del declive del gran poder que tiene Estados Unidos. O sea, nadie pone en duda que todavía Estados Unidos es la primera potencia, ¿cierto?, militar, económica y política del mundo, pero su poderío, porque se llegó a hablar incluso de una hiperpotencia cuando termina la Guerra Fría, ¿cierto? Y esta imagen que les traigo aquí, de alguna manera grafica el mejor momento que tuvo Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, que es cuando libra la guerra, la primera guerra del Golfo, que fue cuando libera a Kuwait de la ocupación o de la invasión más bien iraquí, ¿cierto? Recuerden cuando Saddam Hussein invade Kuwait con el objetivo de controlar sus pozos petroleros, y en ese contexto el mundo considera que eso es inaceptable, y Estados Unidos incluso consigue una aprobación, y me refiero a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para liberar a Kuwait después de una serie de ultimátums, ¿cierto? Es en ese momento cuando vemos a un Estados Unidos totalmente empoderado como primera potencia militar que logra fácilmente, ¿cierto?, su objetivo, que es liberar a Kuwait por parte de los iraquíes, ¿cierto? Bueno, y Estados Unidos realmente se sentía invencible. Bueno, esta guerra, recuerden que fue el año 1991, fue una guerra corta, y esa década fuimos testigos de una hiperpotencia, como señalan algunos, esta superpotencia que era incontestable. Y bueno, esa situación se la, podríamos decir, se la creyó totalmente la autoridad en ese momento cuando ocurre lo del 11 de septiembre, y vamos a ver todo lo que va a ocurrir después, consecuencia de esa situación. Bueno, así que vamos a ir viendo poquito a poco en qué consisten esos efectos a partir del 11 de septiembre de 2001. Bueno, lo primero que hay que decir definitivamente, y es bastante obvio, ¿cierto? Y lo comenta Joseph Nye en esa declaración que les acabo de leer, es que Estados Unidos se sintió vulnerable en su territorio por primera vez. Nunca se había sentido así. Al-Qaeda había atentado contra su cultura, la política y la sociedad norteamericana. En definitiva, había atentado contra su estilo de vida, ¿cierto? Y bueno, y uno de los efectos quizás más directos de lo que fue el 11 de septiembre del 2001 fue que estos atentados pusieron al descubierto que el sistema de seguridad de Estados Unidos había sido incapaz de prever el ataque terrorista, y que los sistemas de defensa convencionales, pensados para afrontar amenazas precedentes de otros estados, no podían garantizar la seguridad cuando el mundo había cambiado demasiado. O sea, Estados Unidos, después de ocurrido obviamente lo de las Torres Gemelas, se da cuenta que se había quedado atrás, no había sido capaz de ponerse a tono con los cambios, y cuando me refiero al cambio, me refiero a la mundialización que se traducía en una creciente, sobre todo, movilidad de personas, capitales y recursos, y las distintas agencias no habían sido capaces de ponerse al día, ¿cierto?, con estos cambios tan importantes que se estaban sucediendo en el mundo. Bueno, este es un tema profundo, complejo, y yo me voy a quedar básicamente en dos puntos, que son
por qué la CIA no habría detectado los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, o una de las tesis más importantes para explicar eso, y lo que ocurre entre la CIA y el FBI, que también es otra de las explicaciones relevantes para comprender todo esto. Bueno, es muy interesante la conclusión a la que llegan algunos expertos, distintos analistas, respecto de por qué la CIA no fue capaz de detectar y adelantarse a estos atentados. Y básicamente lo que habría, digamos, colaborado a que los agentes de la CIA no hubiesen sido capaces de darse cuenta de lo que se estaba fraguando, es la homogeneidad de su personal. Quizás esto lo leyeron en algún minuto, pero esta fue un estudio que se hizo porque obviamente después del 11 de septiembre se investigó mucho qué había ocurrido, ¿cierto?, con los servicios de inteligencia. Y en este caso se llegó a la conclusión que los agentes de la CIA eran demasiado homogéneos en términos de raza, sexo, etnia y antecedentes de clase. También, obviamente, eran muy homogéneos en cuanto a su nivel intelectual y nivel psicológico. Para ser un agente de la CIA hay que pasar una serie de, ¿cierto?, tests, y estamos hablando de personas muy preparadas para aquello, pero eran muy homogéneos. Básicamente eran blancos, en su mayoría anglosajones, de clase media alta, graduados universitarios de artes liberales. Había definitivamente pocas mujeres y poca diversidad étnica. De hecho, en los meses previos al 11 de septiembre, la Revista Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia comentó, abro comillas, desde su inicio, la comunidad de inteligencia ha estado integrada por la élite protestante blanca, no solo porque esa era la clase en el poder, sino porque esa élite se vio a sí misma como garante y protectora de los valores y la ética estadounidense. Pero la pregunta que se puede estar haciendo ustedes, pero ¿cuál es el problema con esta homogeneidad? ¿Cierto? Porque quizás, bueno, es problema de ellos, digamos. Esto en realidad es muy complicado porque cuando, esto se ha podido, digamos, comprobar con el tiempo, ¿cierto? Cuando una agencia de estas características se enfrenta a un problema complejo, es muy importante que haya distintos puntos de vista, ¿cierto? Siempre van a haber los llamados puntos ciegos, podríamos decir, donde uno, si proviene de un contexto, de una realidad, de un ambiente, no va a ver, uno no va a ser capaz de ver ciertas situaciones. Si somos todos iguales, esos espacios que no vamos a poder ver, no los vamos a ver y van a quedar fuera del análisis. Entonces, la ceguera de perspectiva, podríamos decir, se convierte, en este caso, en un gran peligro, en un obstáculo para tener todos los antecedentes y poder realmente tener todos, ¿cierto?, toda la información sobre la mesa y ser lo más objetivos posible, ¿cierto? Podríamos decir, en conclusión, que se subestimó a Al Qaeda por razones culturales. ¿Y por qué yo tengo esta foto aquí? Porque aquí vemos a Osama Bin Laden, ¿cierto?, sentado en una cueva, declarándole la guerra a Estados Unidos desde, ¿cierto?, como dice ahí, desde una cueva de Tora Bora en febrero de 1996. Él, también ahí lo vemos con esta barba larga, vestía una túnica debajo del uniforme de combate, y hoy, dado todo lo que sabemos, que Osama Bin Laden u otro terrorista, ¿cierto?, amenace o declare la guerra a Estados Unidos o a un país europeo, nos daría bastante miedo, ¿cierto? Pero en ese momento, ¿cierto?, la CIA no podía creer que este saudita, alto y con barba, en cuclillas alrededor de una fogata, pudiera ser una amenaza para Estados Unidos, ¿cierto? Podríamos decir que para una masa crítica de analistas, Bin Laden parecía primitivo y relativamente inofensivo. Sin embargo, para un musulmán, por ejemplo, esto decía mucho. Que hable desde una cueva. No hay que olvidar, por ejemplo, que Mahoma recibió la revelación por parte del arcángel Gabriel en una cueva. Mahoma, cuando arranca de la Meca, cuando es perseguido, ¿cierto?, también se refugia en una cueva durante mucho tiempo. Según algunos, también él redacta el Corán. Hay distintas opiniones, pero dentro también de una cueva. Yo estoy más en desacuerdo porque supone que él nunca escribe el Corán. Pero sí, la cueva
tiene un significado muy, muy especial dentro de la religión musulmana. Por lo tanto, para un musulmán ver toda esta imagen, y no me refiero solo a la imagen gráfica, sino toda la situación, habría significado algo importante. Pero claro, dentro de la CIA no había probablemente ningún musulmán, es lo que uno puede concluir, y por lo tanto era muy difícil realmente darse cuenta lo que estaba pensando, estaba planeando, y que realmente la amenaza de Bin Laden era una amenaza real, ¿cierto? Bueno, eso es un primer dato, súper interesante, creo yo. Es algo a lo que digamos, se llegó como conclusión después de varios años, y hoy día al parecer eso ha cambiado mucho. O sea, la homogeneidad dentro de una agencia de estas características no es algo definitivamente positivo, sino todo lo contrario. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, que también yo creo que esto quizás también lo han leído a estas alturas, es que la gran descoordinación que existía entre la CIA y el FBI trajo también problemas a la hora de poder prever lo que iba a ocurrir el 11S, ¿cierto? Bueno, hay diferencias entre ambas agencias, ¿cierto? Están creadas, tienen distintas misiones. Pero aquí les voy a leer también una cita del periodista de investigación Lawrence Wright, que escribió La Torre Elevada, que dicen que es la investigación más profunda sobre el origen de Al-Qaeda. Y él señala literalmente, si la CIA hubiera cooperado con el FBI compartiendo información, especialmente sobre el hecho de que Al-Qaeda estaba presente en Estados Unidos 19 meses antes que tuviera lugar el atentado, estoy convencido de que el FBI podría haber detenido el ataque. No había coordinación ni, podríamos hablar, en resumen, que estas dos agencias no conversaban. ¿Ah? Más bien había bastante rivalidad. Entonces, claro, el FBI y la CIA tenían mucha información, tenían información sobre Al-Qaeda, pero al no compartir esa información no lograron armarse el mono completo, podríamos resumir. Y eso habría traído, digamos, los problemas que pudimos observar y que finalmente terminaron en que se pudiera materializar el atentado. Bueno, por si acaso, la misión de la CIA es recopilar información para tratar de anticiparse a lo que va a ocurrir, y la misión del FBI es arrestar a las personas sospechosas o culpables y llevarlos hasta la justicia. Y en muchas ocasiones la CIA se opone a que el FBI arreste a alguien, por ejemplo, y que se presente ante un juicio porque podría revelar información que es importante para la CIA, por ejemplo. Entonces, son muy celosas probablemente hasta el día de hoy, pero hasta antes del 11 de septiembre no existía mucha colaboración entre ambas agencias, y eso digamos, las personas a cargo de estas agencias no captaron lo importante que era que hubiese una coordinación. Bueno, estas dos agencias fueron reorganizadas después del 11 de septiembre, la cooperación ha mejorado y se creó el Centro Nacional Antiterrorista. Entonces, esto ha permitido que, digamos, haya, como digo, una colaboración entre las agencias, y además hay una coordinación con otros servicios de inteligencia alrededor del mundo, pero bueno, trágicamente tuvo que ocurrir el 11S para que todo esto ocurriera. Así que eso, a grandes rasgos, probablemente se me pueden quedar cosas afuera, pero esto es muy, yo diría que es lo más importante, al menos lo que ha salido más en la prensa, para comprender qué falló, por qué no, digamos, Estados Unidos pudo, ¿cierto?, detener estos ataques. Bueno, los atentados provocaron cambios en un amplio espectro de ámbitos, ¿cierto? Y probablemente me voy a quedar corta, yo voy a tratar hoy día de concentrarme en lo que creo que es más relevante. Por ejemplo, dentro de los cambios sociales, ¿cierto?, está la necesidad de aprender a convivir con el miedo. Eso le ocurrió a la sociedad norteamericana, y con el correr del tiempo, ¿cierto?, le va a pasar exactamente lo mismo a Europa, que también va a sufrir ataques terroristas terribles, ¿cierto? Sobre todo podemos recordar el caso de Madrid, el caso de Londres, ¿cierto? El 11S dejó claras nuestras debilidades, lo fino que es el hilo que nos une a la vida, la facilidad de su ruptura
en base a la sinrazón humana, la certeza de no estar seguro en ningún lugar o tiempo. Esto lo dice el analista José María Blanco Navarro, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ahora, lo grave, ¿cierto?, de convivir con el miedo es que es mucho más fácil manipular a una sociedad, y vamos a ver que en parte eso ocurrió, ¿cierto?, en el caso de Estados Unidos y Europa. Y esto va a traer otra consecuencia, que es qué va a pasar con los derechos y las libertades, sobre todo en Estados Unidos y de alguna manera también en Europa. Bueno, uno de los efectos importantes del 11S fue que se intensificó el clásico debate sobre la libertad y la seguridad, ¿cierto? ¿Cuánto puedo yo restringir la libertad, los derechos civiles, ¿cierto?, en favor de tener una mejor seguridad y más herramientas para luchar contra el terrorismo, ¿cierto? Eso es lo que ocurrió en Estados Unidos, y de hecho el mejor ejemplo de aquello es la famosa ley USA Patriot Act, que le permitió al gobierno norteamericano tomar una serie de medidas, ¿cierto?, que de alguna manera, digamos, permitían un control de la población, ¿cierto?, un espionaje interior importante, y también de otros estados. Eso también no hay que olvidar. Recuerden cuando, por ejemplo, la canciller Angela Merkel se entera de que la han espiado desde Estados Unidos durante mucho tiempo. Bueno, todo eso se da en este contexto, cuando Estados Unidos, consecuencia de los ataques, se siente con todo el derecho de vulnerar las garantías, los derechos de las personas y de otros estados, aunque fueran aliados. Eso es lo más complicado, ¿cierto? Bueno, y en ese contexto entonces se redacta esta ley, la USA Patriot Act, que con el tiempo va a migrar a la USA Freedom Act, que es en el fondo la misma ley, pero con un poco menos de facultades, porque con el tiempo también la misma sociedad o la ciudadanía norteamericana digamos, no estuvo dispuesta y rechazó, ¿cierto?, que el gobierno tuviese tantas competencias y pudiera, ¿cierto?, digamos, espiarlos y pudiera interferir en su vida privada, ¿cierto?, básicamente. Bueno, de hecho, quizás alguien recuerde a Edward Snowden, ¿cierto?, que públicamente reveló el año 2013 documentos detallando el programa Stellar Wind. Miren, en el documental Punto de Inflexión, yo diría que ahí hay digamos, no sé si un episodio completo, pero se le da bastante relevancia a este programa Stellar Wind, porque realmente es considerado, no sé si llamarle inconstitucional, pero fue un programa de vigilancia sin orden judicial iniciado bajo el gobierno de Bush, y entonces fue muy controvertido, muy polémico, y aquí realmente se investigaron, se analizaron miles y miles de datos de todo tipo. Estamos hablando de extracción de datos de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses, incluidas las comunicaciones por correo electrónico, conversaciones telefónicas, transacciones financieras, actividad en Internet, y todo esto en connivencia con empresas de telecomunicaciones como Verizon, AT&T, etcétera, etcétera. Esto fue sumamente polémico, y aquí tenemos a un Edward Snowden, ¿cierto?, que aparece aquí como el denunciante, y que señala que él no puede permitir que Estados Unidos, ¿cierto?, destruya la privacidad y las libertades básicas de los ciudadanos, ¿cierto? Fue algo muy polémico, como digo, y lo más impresionante en todo caso es que, por ejemplo, esta ley, la USA Patriot Act, no ha cambiado demasiado. Esta ley se fue renovando en 2005, a pesar de las promesas de Barack Obama, se renovó de nuevo en 2015, y en el 2020, o sea, recién el año pasado, se aprobaron algunas modificaciones, y por eso se rebautizó como, les decía, USA Freedom Act, que, digamos, introduce algunos cambios, y en el fondo se limita un poco, pero todavía los ciudadanos norteamericanos están bastante vulnerables, podríamos decir, frente
al espionaje y al control por parte de las distintas agencias, y específicamente de esta, que es la Agencia de Seguridad Nacional, donde trabajaba este joven Edward Snowden. Bueno, esa es una consecuencia muy importante, como digo, además se espió a otros países, también incluso se creó, quizás alguien recuerde, a propósito de todo esto, y aquí tengo este tema de los, se me fue el nombre, aquí lo tengo, lo de los 5 ojos, la cooperación de agencias de inteligencia de distintos países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta iniciativa llamada de los cinco ojos, que era compartir información secreta en beneficio mutuo. Esto también nace en el mismo contexto, algo que obviamente muchos otros países rechazaron. Bueno, pero este tipo de, entre comillas, abuso, no solamente se dio a nivel del espionaje, tanto interno como externo, sino que también se dio un aumento de la discriminación y los abusos. Pero bueno, antes de entrar en los abusos, me quiero referir al aumento de la discriminación. Porque ¿qué ocurrió? Bueno, aumentaron enormemente las leyes antiterroristas, las legislaciones de emergencia, y aumentó de forma natural también, la discriminación contra las personas musulmanas o toda persona que tuviese el aspecto de árabe o musulmán. Eso fue impresionante tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, la gente, ¿cierto?, de origen árabe o gente que vistiera la usanza musulmana sufrió realmente de discriminación, y eso se pudo ver en los números, se pudo ver digamos, en distintos estudios. Y aquí, por ejemplo, que les traje este dato, que son los incidentes islamófobos en la Unión Europea, porque bueno, tenemos estos datos, claro, quizá ustedes hubiesen querido saber también en particular en Estados Unidos, pero esto ya nos dice mucho, y en el caso aquí, el año 2006, tenemos aquí un estudio que nos muestra cómo aumentan estos incidentes contra los musulmanes en Francia, en Holanda, en Finlandia, donde se dan bastante. Bueno, hay que decirlo, ¿cierto? En Francia viven entre un 7 y un 9% de musulmanes, en Holanda alrededor de un 5%, pero fue realmente, o sea, hubo un aumento de este tipo de situaciones, algo que no se veía con estas características en el pasado, y es consecuencia, ¿cierto?, de este, de cómo en el fondo, en este caso los norteamericanos, los europeos, miran con sospecha a los musulmanes, a los árabes, que son, ¿cierto?, los que representan a los autores de estos ataques, ¿cierto? Bueno, hay un repunte, bueno, y consecuencia de aquello, esto también es súper interesante, porque cuando después, con el tiempo, sobre todo en Europa, vamos a ver un repunte impresionante de los movimientos populistas y de extrema derecha, tiene mucho que ver con esto, porque esos movimientos políticos van a capitalizar muy bien esta islamofobia, esta xenofobia contra, ¿cierto?, la persona distinta, la que viene de afuera. No es la única razón, hay que recordar que también el repunte de la extrema derecha populista en Europa también tiene que ver con la crisis económica, con la crisis migratoria, con otros elementos, pero no hay que olvidar que el 11S también es un antecedente muy relevante para comprender, por ejemplo, cómo aumenta los votos de un Frente Nacional en Francia, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una consecuencia que es real, y que es muy tangible, ¿cierto?, a propósito de todo lo que ocurre con el 11S. Bueno, aquí, por ejemplo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, el año 2004 denunciaba, abro comillas, a consecuencia de la lucha contra el terrorismo emprendida desde los sucesos del 11S, ciertos grupos de personas, en particular los árabes, judíos, musulmanes, determinados solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes,
Algunas minorías notorias y figuras visibles de dichos grupos son particularmente vulnerables al racismo y o la discriminación racial en muchas esferas de la vida pública, incluyendo la educación, el empleo, la vivienda, etc. Entonces, aquí vemos otra consecuencia que quizás uno no la capta inmediatamente, son cosas que uno ahora con la perspectiva, después de 20 años uno se puede dar cuenta que este es como quizás el puntapié inicial para, sobre todo, como digo, el aumento de la extrema derecha en Europa, por ejemplo. Y quizás en alguna medida también la llegada de Trump más adelante en Estados Unidos. Bueno, ahora cuando yo les comentaba de los abusos, ¿cierto? Los años que siguieron al 11S, la guerra contra el terrorismo del presidente Bush reprodujo también distintos tipos de abusos que se manifestaron, yo diría, con mayor intensidad en la cárcel que se materializó, que se concretó en Guantánamo. No hay que olvidar que Guantánamo es una base naval que queda en territorio cubano, es un territorio que está en manos de Estados Unidos, pero que es territorio cubano. Si alguien, digamos, tiene la duda, no hay que olvidar que esto ocurre en el contexto de la guerra entre Cuba y España. Estados Unidos colabora en esa guerra apoyando para la independencia de Cuba, pero Estados Unidos se reserva el derecho, casi como un premio, quedarse con Guantánamo a cambio de un pago, de un arriendo indefinidamente. En resumen, por si alguien tenía esa duda. Bueno, y Guantánamo era una base naval que ha sido utilizada para distintas cosas, pero aquí se les ocurre la genial idea de llevar a los presos de esta guerra contra el terrorismo a este lugar. ¿Y por qué a este lugar? Porque como quedaban fuera de la jurisdicción norteamericana, quedaban en una especie de limbo legal donde no era necesario, ¿cierto?, llevarlos a la justicia como habría que haberlos llevado si es que se les, ¿cierto?, llevaba finalmente a territorio norteamericano. Entonces aquí tenemos esta foto publicada el 18 de enero del 2002, donde podemos ver aquí a personas que pueden ser miembros de Al-Qaeda o talibanes, y comenzaron a llegar personas a esta cárcel en enero del 2002. Pero no fue el único tema controvertido el hecho de que se estableciera esta cárcel en Guantánamo, sino que además se crearon centros clandestinos de detención ilegal en algunos países, como por ejemplo Polonia y Rumania. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y el mundo se enteró, o nos enteramos de esas cárceles clandestinas porque se descubrieron vuelos ilegales, vuelos como especies de vuelos fantasma que cruzaban, ¿cierto?, el espacio aéreo europeo, nadie sabía de dónde venían, a dónde iban, y ahí se descubrió que estos vuelos llevaban presos que eran, o personas que eran arrestadas en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo. Bueno, entonces, siguiendo la misma idea, tampoco se les podía llamar presos, porque cuando uno habla de preso de guerra, y los presos, ¿cierto?, de guerra, prisioneros de guerra, tienen, ¿cierto?, también ciertas características, entran, digamos, en lo que se llaman los convenios de Ginebra, y Estados Unidos tampoco quería aquello, porque eso también los habría obligado a ceñirse a ciertas normas. Entonces, para Estados Unidos, estos detenidos eran considerados como combatientes enemigos ilegales. Ese fue el nombre, y eso les permitía, digamos, un poquito ellos ver qué se hacía con esta gente. Bueno, en Guantánamo llegó a haber más de 700 presos. Presos, ellos recuerden que no podían hablar de presos, pero a mí me sale más fácil hablar de presos. De hecho, se les prohibía a cualquier funcionario hablar de preso, porque inmediatamente ahí podía saltar a alguien diciendo son presos, por lo tanto hay que aplicar los convenios de Ginebra. Pero bueno, llegó a haber más o menos 700 presos, y hoy día hay casi 40. O sea, por lo menos se ha reducido bastante el número. Recuerden que incluso Barack Obama en su campaña presidencial habló de acabar con la cárcel de Guantánamo, y lo cierto es que cuando él llegó al poder se dio cuenta que otra cosa era con guitarra, lo que le ocurre muchas veces a los presidentes, se dio cuenta que eso era muy difícil. Lo que sí redujo
enormemente el número de detenidos, y como les decía, este número siguió disminuyendo hasta llegar hoy día solo a 40. Digo solo porque llegó a haber alrededor de 700. Ahora, ¿por qué también ha sido tan polémico Guantánamo? Porque también lo que ocurrió es que Bush directamente aprobó las llamadas técnicas de interrogación mejoradas, tema que también se aborda en el documental, por si acaso, Punto de Inflexión. Y estas técnicas de interrogación mejoradas, para algunos eran técnicas donde, claro, se presionaba mucho al detenido para que hablara, y para otros era directamente tortura. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Claro, no es la tortura tremenda en el sentido de que, no sé, le van a cortar los dedos, digamos, si no habla, pero son situaciones bastante al límite. O sea, yo creo que nadie quisiera que uno le interrogaran con esas técnicas de interrogación mejorada. Entonces, está como muy al límite, y bueno, pero para muchos definitivamente esto fue tortura, y por eso ha sido tan criticado lo que se ha hecho en Guantánamo. Bueno, entonces, para muchos el 11 de septiembre valida casi 2 décadas de abuso y tortura en Guantánamo. Bueno, lo que sí también Barack Obama no solamente reduce el número de detenidos y comienza, digamos, ya Guantánamo a cambiar un poquito en ese sentido, sino que también él prohíbe estas técnicas. ¿Ah? O sea, por lo tanto, las torturas, si es que las consideramos de esa manera. Bueno, entre los que van quedando en Guantánamo están estos 5 personajes, que son los 5 terroristas acusados de planificar el 11S, y el que vemos ahí en primer plano es el Khalid Sheikh Mohammed, que es considerado el cerebro del 11S, porque no es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es quien inspira, probablemente el que apoya la idea, o tenía la idea, pero quien ejecuta, quien planifica, y todo, ¿quién es el cerebro? Es este hombre que tenemos aquí. Y los demás son, por ejemplo, Amar al-Baluchi, un pakistaní detenido en 2002 en Karachi por supuesta financiación de los ataques; Walid bin Atash, yemenita, guardaespaldas de Bin Laden; Ramzi bin al-Shib, yemenita, facilitador clave de los ataques; y Mustafa al-Hawsawi, saudita, financiero de los ataques. Estos 5 están todavía en Guantánamo y debieran enfrentarse a un juicio que comenzó, entiendo, hace poquitos días. En realidad se reanudó por la pandemia, se había detenido y se reanudó, pero no crean que lo están llevando a un, digamos, tribunal norteamericano, sino que el juicio se está llevando a cabo bajo la denominada justicia militar excepcional. O sea, yo diría que es básicamente un tribunal creado para tal efecto, y eso comenzó hace muy poquitos días. Así que me imagino que en la prensa nos enteraremos de qué ocurre con eso. ¿Qué más le puedo contar de esto? Bueno, y se habla también, bueno, de muchos. Recuerden también, por ejemplo, de los abusos de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, porque no hay que olvidar que consecuencia también del 11 de septiembre es la invasión a Irak, ¿cierto? La invasión a Irak se convierte en otro objetivo dentro de la llamada guerra contra el terrorismo, ¿cierto? Que es lo que, bueno, algo de eso hablaremos ahora, porque, sin lugar a dudas, el cambio en la política exterior norteamericana es otra consecuencia directa de lo que fueron los ataques del 11 de septiembre del año 2001, ¿cierto? Y ahí veremos qué ocurre con eso. Entonces aquí también es muy interesante darnos cuenta entonces que al final es esto lo que trae el cambio a nivel de la geopolítica global. No es que el 11S traiga directamente el cambio geopolítico, sino más bien al haber un cambio en la política exterior norteamericana, ¿cierto? Eso se traduce en un cambio geopolítico a nivel global, ¿cierto? Bueno, algunos señalan que el efecto más importante de los atentados del 11S fue que se convirtieron en el Pearl Harbor que necesitaban los neoconservadores, que gobernaban en ese momento con Bush hijo,
para convencer a la opinión pública de la necesidad de reorientar la estrategia internacional de los Estados Unidos hacia el rearme y una política más agresiva y contundente contra las organizaciones o países que amenazaban la paz mundial, los intereses de Estados Unidos o el sistema de valores occidentales. O sea, es terrible decirlo, pero a juicio de muchos, y yo diría que hay bastante consenso, bastante coincidencia entre muchos analistas, que para algunos esta fue el argumento que necesitaban para comenzar una política mucho más agresiva a nivel internacional. En el fondo, lo que querían era poner en práctica muchos de estos neoconservadores las ideas que proponía sobre todo un think tank, uno de estos institutos de ideas, que se llamaba The Project for the New American Century, que daba credibilidad al llamado, a esta teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Yo creo que todos recordamos, yo en mis charlas yo creo que les he sacado a colación este libro o este artículo en varias ocasiones, y de hecho cuando ocurrió lo del 11S fue impresionante cómo este libro, que quizás estaba dentro de un cajón para muchos, salió a la luz, y dicen que es una de las teorías sobre relaciones internacionales más leídas en el mundo. Si alguien no sabe mucho de qué se trata, se lo voy a explicar inmediatamente. Este libro, El choque de civilizaciones, es la consecuencia en realidad de un artículo de 1993 que se publicó en la revista Foreign Affairs, y luego, después del éxito de ese artículo, Samuel Huntington decide escribir un libro, y eso ocurre en 1996. ¿Y él qué plantea? Bueno, es muy interesante porque al igual que él y al igual que muchos analistas, intentaron explicar qué estaba pasando en el mundo en ese momento, ¿cierto? Había acabado la Guerra Fría, Estados Unidos, ¿cierto?, se presentaba como esta superpotencia, en el fondo estaba claro que el mundo era unipolar en ese minuto. Sin embargo, todos se preguntaban para dónde iba el planeta, ¿cierto? ¿Qué rol iba a cumplir Estados Unidos? Y la pregunta que muchos se hacían, bueno, ¿y de dónde iban a surgir los conflictos? ¿Cuáles iban a ser las fracturas, ¿cierto?, que iban a originar los distintos conflictos. Y lo que hace Samuel Huntington es señalar que el mundo se divide en civilizaciones que están marcadas fundamentalmente por la religión, y que los conflictos iban a tener relación directa con esas civilizaciones. O sea, lo que iba a primar en el mundo era el choque de civilizaciones. Para muchos, Samuel Huntington fue una especie de profeta, una especie de oráculo, porque se adelantó al 11S. Porque muchos vieron el 11S, ¿cierto?, como un choque entre la cultura occidental, la que vemos aquí en verdecito, donde está Estados Unidos, Canadá, y la cultura islámica, que la tenemos aquí, no sé, en rosado, bueno, este color como damasco claro. O sea, el 11S se convertía como la evidencia que la teoría de Samuel Huntington era totalmente verídica, y se, como digo, y se confirmaba con los atentados. Bueno, Samuel Huntington es considerado más un conservador, por eso también se comprende que todos estos neoconservadores estuvieran muy de acuerdo con esta teoría. Bueno, aquí tenemos la misma idea, pero ya lo que ocurre en la realidad, digamos que son las religiones del mundo, los distintos grupos religiosos. Bueno, entonces, bueno, solamente les comento, a ver, volviendo un poquito a Samuel Huntington, el libro finaliza con estas palabras: en la era emergente, él pensando, ¿cierto?, en lo que se viene después de la Guerra Fría, en la era emergente los conflictos entre civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial, y un orden internacional basado en civilizaciones es la salvaguarda más segura frente a la guerra mundial. Bueno, pero ahí es interesante porque él proponía reformas en instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto de que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, dentro de los miembros permanentes, ¿cierto?, hay básicamente países europeos, está China y está Rusia, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con India? ¿Qué pasa con los países latinoamericanos? De hecho, él plantea
que hay una cultura latinoamericana que es distinta para él que la cultura occidental, que es básicamente Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, es lo que él cree. Bueno, entonces, como les decía al comienzo, para estos neoconservadores, el 11S, ¿cierto?, se convierte en este Pearl Harbor, y de hecho el 29 de enero del 2002, ya vemos que en el discurso del Estado de la Unión, Bush define a Irak, Irán y Corea del Norte como el eje del mal, señala también sus prioridades políticas, que son la guerra contra el terrorismo, la seguridad del país, ¿cierto? Ahí tenemos a George Bush, hijo. Bueno, recuerden que él además llevaba poco tiempo en el poder cuando ocurre lo del 11 de septiembre. Él era visto como un presidente más bien que miraba hacia dentro, que se iba a dedicar más a la educación. Ese era como su tema, digamos. Y bueno, y le toca liderar esta guerra contra el terrorismo. De hecho, el 6 de noviembre del 2001, Bush declaraba que ninguna nación debe dudar de que los Estados Unidos van a perseguir y derrotar a todos los grupos terroristas de alcance mundial. Bueno, y él plantea también que el mundo estaba con él, o sea, estaba con Estados Unidos, o estaban contra Estados Unidos. No había ninguna posibilidad, digamos, de estar en una situación neutral. Y la verdad que él consiguió, o sea, Estados Unidos consiguió, podemos decir, la solidaridad mundial con este primer ataque, con el ataque que se hace a Afganistán el 7 de octubre del 2001, porque nadie dudaba que Estados Unidos tenía todo el derecho a atacar a Afganistán como en venganza por lo que había ocurrido, ¿cierto? Porque Afganistán, recuerden que era el país que albergaba, que protegía a Osama Bin Laden y Al-Qaeda, ¿cierto? Bueno, y ya les comentaba que él define este famoso eje del mal. Porque también es interesante tener presente que estos conservadores que acompañan a Bush quieren también ponerle nombre al mal, en el fondo, porque en la Guerra Fría el mal era la Unión Soviética, y esto de estar como en las medias tintas realmente les incomodaba mucho. Bueno, y ya vemos que en enero del 2002 ya está este eje del mal, que es Irak, Irán y Corea del Norte. Bueno, y sabemos que en 2003 Estados Unidos invade Irak como parte de esta guerra contra el terrorismo. No hay que olvidar que muchos consideran que Bush padre no terminó el trabajo cuando liberan a Kuwait. Muchos creen que lo que debió haber hecho Bush padre, ¿cierto?, era también invadir Irak y debió haber derrocado a Saddam Hussein. Entonces estaba como esta tarea pendiente que la termina por hacer George W. Bush, el hijo. Ahora, el grave problema, que es otra de las graves consecuencias que tiene relación con lo que estamos viendo ahora, es que estas guerras, estas invasiones, primero Afganistán y luego Irak, van a desestabilizar el Medio Oriente y van a crear y van a llevar a que el terrorismo aumente aún más, ¿cierto? Se van a radicalizar las posiciones, van a surgir más grupos terroristas, entre ellos ISIS, recuerden, que nace consecuencia de todo lo que ocurre en Irak y, bueno, y también en la guerra civil siria. Bueno, aquí les traje la llamada doctrina Bush. Después, con el tiempo, ya se comenzó a hablar de la doctrina Bush, de lo que él piensa, lo que él plantea como estrategia de defensa. Y esto es muy interesante porque resume muy bien el cómo Estados Unidos, digamos, mira la amenaza y cómo pretende enfrentar esta situación. En septiembre del 2002, entonces, el Departamento de Estado publicó la estrategia de defensa del nuevo presidente y subrayó que Estados Unidos se reservaba el derecho de atacar siempre que exista una amenaza suficiente contra la seguridad nacional. Atacaremos sin sentirnos obligados por las instituciones internacionales y no dudaremos en actuar solo si es necesario para ejercer nuestro derecho a la autodefensa con una operación preventiva. América posee y se propone conservar una tal superioridad militar que le permita responder a cualquier desafío bélico. Ha llegado el momento de confirmar el papel esencial de la fuerza militar norteamericana. Bueno, esto también es súper relevante porque aquí se plantea también que aquí viene el gran cambio. Hasta el papá de Bush, digamos, todavía estaba esta idea más del multilateralismo. El padre de Bush invade efectivamente
o libera a Kuwait, pero con una resolución de Naciones Unidas. Hay una cooperación, podríamos decir, internacional muy distinta, y aquí abiertamente él dice, y no dudaremos en actuar solo si es necesario. O sea, aquí ya se plantea el unilateralismo como posibilidad en el caso de que sea necesario, y lo vamos a ver en el caso de Irak. Sabemos que Bush va a intentar convencer a Naciones Unidas de que lo apoye, no va a resultar, y va a atacar igualmente, claro, con el apoyo de algunos países, como el Reino Unido, como España y tantos otros, pero Estados Unidos considera que tiene todas las pruebas y todos los argumentos para invadir Irak, y lo hace. Y recuerden que después queda en evidencia de que esas pruebas son falsas, queda en evidencia de que la relación entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden no existía, que no había ninguna relación entre Irak y Al-Qaeda, y que no habían armas de destrucción masiva, que era el gran argumento. Recuerden a un Colin Powell, ¿cierto?, en Naciones Unidas, hablando y dando detalles de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y Bush tuvo que reconocer que efectivamente no las había. Y haberse metido en Irak, por mucho que tuvieran a un dictador, fue realmente abrir una caja de Pandora, ¿cierto?, que desestabilizó Medio Oriente de una manera que realmente trajo, creo yo, más males que beneficios. Bueno, aquí les traigo algunos de los personajes de este núcleo duro de los llamados neocons. Tenemos al vicepresidente Dick Cheney, que es muy relevante también en toda esta historia, Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional. Todos ellos, ¿cierto?, muy, digamos, alineados en esta idea de que Estados Unidos, bueno, ya era la primera potencia, pero tenía que seguir ejerciendo ese liderazgo, y a toda costa, digamos, y solo si era necesario. Aquí ya se adelanta, ya empezamos a ver este concepto también de guerra preventiva, y es por ello que Estados Unidos después va a atacar Irak, ¿cierto? Y ese también va a ser el argumento. Nosotros atacamos Irak antes de que Irak pueda atacarnos a nosotros. En definitiva, entonces, los atentados del 11S sirven de argumento a los neoconservadores y al presidente Bush para reafirmar la hegemonía estadounidense en el mundo de la posguerra fría e imponer sus propias decisiones de manera unilateral y con independencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, también es bien interesante porque también, según muchos analistas, lo que quiere hacer Estados Unidos es convertirse en el llamado nuevo Leviatán. Cuando me refiero a este Leviatán es al Leviatán de Hobbes, ¿cierto? Hobbes, recuerden que este filósofo decía, él señalaba que si fuéramos completamente libres, la vida del hombre en ese estado sería una guerra de todos contra todos, y él es quien habla de que es necesario el Estado, o sea, que se justifica y se explica la existencia del Estado para que pueda haber cierto orden, ¿cierto? Y para que se permitan las artes, las letras, la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en ese contexto, Hobbes habla de la necesidad del Leviatán, que es el Estado. Bueno, para algunos analistas, la ideología de estos neoconservadores es que Estados Unidos se convertía en este Leviatán a nivel mundial, y que era el único capaz de mantener el orden, pero después con el tiempo y con estos 20 años nos damos cuenta de que al final eso no fue nada de bueno, y claro, lo que probablemente debió hacer Estados Unidos efectivamente era invadir Afganistán, y haber concentrado sus fuerzas en Afganistán, su concentración, su planificación, su estrategia, y no haber debilitado a Afganistán con el ingreso en Irak, que lo que hizo fue, ¿cierto?, desconcentrar a Estados Unidos, quitarle recursos a Afganistán, y además, insisto, abrir una caja de Pandora que hasta el día de hoy nos ha costado carísimo a la humanidad completa. Bueno, la excepción a estos neoconservadores, por si no lo saben, es Colin Powell. Colin Powell, que fue el secretario de Estado entre 2001 y 2005, si se dan cuenta, no estuvo durante los dos periodos de Bush, él mismo se retira porque él nunca estuvo muy convencido con esta doctrina. Él más era
más de la idea de, por ejemplo, en el caso de Afganistán, un ataque contundente, de sacar, por ejemplo, a los talibanes del poder y ojalá replegarse luego, y no estas ideas de construir un Estado, o reconstruir un Estado, intentar hacer algo que era realmente inviable. Este tipo de cosas tan grandiosas no iban para nada con Colin Powell. De hecho, las guerras eternas para él eran realmente algo muy negativo. De hecho, él luchó en Vietnam, tenía esa experiencia, y bueno, él realmente se dice que no estaba de acuerdo con este rol imperial de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Bueno, y él también trabajó con Bush padre, fue presidente del Estado Mayor Conjunto con Bush padre, consejero de Seguridad Nacional con Reagan, y estaba en otra línea, digamos, ¿ah? O sea, en esto de hecho, con Bush padre, vuelvo a la misma idea, la guerra del Golfo fue con el apoyo de Naciones Unidas, él se sentía mucho más cómodo en ese contexto que con Bush hijo, con esta idea del unilateralismo y esta especie de policía del mundo. Bueno, entonces, definitivamente a Colin Powell no le gusta este cambio, este giro de 180 grados de Bush hijo, quien abraza entonces las premisas neoconservadoras más duras, y que se inspira en este think tank que les comentaba de los halcones, podríamos decir, o los más duros de la política norteamericana. Bueno. Entonces vamos viendo las consecuencias, ¿cierto?, de la nueva política exterior norteamericana, y aquí en este mapa tenemos Afganistán, que es invadido, ¿cierto?, en octubre del 2001, y luego Irak, invadido en 2003. Con esto, como les comentaba, se desestabiliza la región, vemos un aumento, además de las guerras confesionales, de las divisiones religiosas entre sunitas, chiitas, eso es tremendo, que también, bueno, también va a ir increciendo, y muy relacionado también con la primavera árabe, todo aquello, pero realmente el Medio Oriente, yo diría que es una de las grandes víctimas de esta llamada guerra contra el terrorismo. La irrupción de Al-Qaeda en el corazón del imperio, con los brutales atentados del 11S, condicionó la política exterior estadounidense y de gran parte del mundo occidental y de Oriente Medio en los primeros años del siglo. Muy pronto esta nueva política se manifestó en dos guerras imperiales que concluirían con el fiasco de las ocupaciones de Afganistán e Irak, y que abrirían nuevos espacios para la expansión de Al-Qaeda y de sus organizaciones afines. Bueno, este gráfico yo lo encuentro impresionante y que resume todo lo que les he comentado, creo yo, y es cómo a partir del 11 de septiembre vemos el aumento del terrorismo de una manera brutal, y donde además vemos claramente las víctimas de estos ataques, porque creo que también es muy, muy relevante tener presente que, claro, aumenta la percepción de inseguridad, la sensación de vulnerabilidad, la reiteración de atentados en países occidentales o en zonas turísticas, acrecientaron la sensación, ¿cierto?, de inseguridad entre la población occidental. Sin embargo, las grandes víctimas de los ataques terroristas de inspiración islámica ocurren en países musulmanes. Miren por favor estos colores aquí. Tenemos el rojo que predomina, que es Irak, el naranjo que predomina, que es el naranjo, el amarillo, que también es importante, que es Afganistán, y el verde, que son otros países musulmanes. Lejos, lejos las mayores víctimas de estos ataques terroristas. O sea, yo creo que este es el mejor resumen. ¿Qué ocurre a partir del 11 de septiembre de 2001? Se incrementa el terrorismo, consecuencia de la guerra contra el terrorismo liderado por Estados Unidos. Entonces, yo no me atrevo a decir que, digamos, con esto no había que llevar a cabo esa guerra contra el terrorismo, que hubiese sido mejor, no sé, yo solo estoy constatando un hecho. Algo pasó aquí, y definitivamente, por lo menos para estos países, esa guerra
no fue positiva, no disminuyó el ataque, los ataques terroristas no disminuyeron, sino que aumentaron, o sea, podemos concluir que la radicalización aumentó enormemente. O sea, en el fondo, lo que estoy diciendo con esto es que si había un musulmán que era moderado y que tenía digamos, alguna posibilidad quizás de convertirse en un poquito más radical o fanático, se convirtió en fanático y radical, y probablemente quizás también después en terrorista, porque vio los argumentos, vio la ocupación y el bombardeo norteamericano y de la coalición internacional en Afganistán, y después lo que ocurrió en Irak, y qué decir con los abusos que se cometieron, por ejemplo, en las cárceles, y todo eso recordando que estamos en un mundo globalizado, donde la información corre, donde todos tenemos acceso a saber lo que está ocurriendo. Entonces los argumentos estaban ahí, ¿cierto? Para que la juventud con pocas oportunidades, ¿cierto?, frustrada, terminara tomando las armas en contra de, no solo de Occidente, porque Occidente aquí no es nada, sino en contra del otro musulmán que probablemente parecía moderado, parecía pro-occidental, parecía quizá un infiel apóstata, que eran los términos que usaba Osama Bin Laden en su época, por ejemplo. ¿Mm? Terrible. ¿Mm? Bueno, miren, algunos datos. Entre 1979 y 2019, el 94.7% de los atentados de grupos islamistas han ocurrido en Oriente Medio, África del Norte, Asia Meridional y África Subsahariana. ¿Captaron? Casi el 95%. El 89.1% de ellos y el 91.2% de las víctimas son de países musulmanes. Y el 89.4% y el 93% son responsabilidad de grupos sunitas, el 2% de grupos chiitas y el resto de filiación desconocida. Eso. Bueno, aquí vemos también que los conflictos violentos totales fueron bastante más, estamos hablando de conflictos en general, ¿cierto? Sociales, interestatales. Eso tiende a disminuir a partir del año 2001, porque claro, ahora recuerden que se habla de guerras asimétricas, guerras no convencionales, muy distintas. Entonces, claro, esto ha cambiado mucho. Entonces, claro, el conflicto violento total tiende a disminuir. A partir, justamente, ya vemos una baja importante desde que termina en el fondo la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría, claro, fue una guerra fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, pero hubo conflictos, los llamados proxy, ¿cierto? Conflictos proxy, que eran estos conflictos donde las dos superpotencias se enfrentaban, pero en distintos escenarios, o en terceros escenarios, ¿cierto? Como fue Corea, como fue Vietnam, ¿cierto? Como fue incluso el conflicto palestino-israelí, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, yo ahora voy a ir terminando para que alcancemos unos minutitos a conversar. Bueno, yo creo que hay muchas conclusiones a partir de lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2001, y quizás podríamos seguir aquí conversando de Afganistán, de los atentados ¿cierto?, del 11 de septiembre del 2001 por semanas, pero yo me quiero quedar básicamente en que a los 20 años de los atentados del 11 de septiembre podemos afirmar que el mundo cambió. Por ejemplo, por decir algo que es muy básico, muy simple, pero yo creo que todos lo tenemos muy en la mente, los que pudimos viajar antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre, ¿cierto?, nos dimos cuenta de que realmente el tema de la seguridad aumentó enormemente y todo se complicó y todo se hizo mucho más difícil, ¿cierto?, justamente por la seguridad que hoy día existe. Y también, y hay que ver el lado bueno, porque los expertos, los que entienden de seguridad dicen que hoy día es bastante improbable que ocurra, por ejemplo, un atentado de esas características, porque la seguridad hoy día para volar es muchísimo, muchísimo más alta. Es cosa de ver, ¿cierto?, cómo uno lo revisan y lo que puede llevar y lo que no puede llevar. Eso antes no existía.
Esto por mencionar uno de los grandes cambios que hay entre el antes y después, ¿cierto?, del 11 de septiembre. Bueno, entonces podemos afirmar que el mundo cambió y sigue cambiando. Se ha consolidado, yo diría que esto quizás es lo más importante, el proceso de debilitamiento de la potencia estadounidense en favor de la emergencia de otros polos, entre los que destaca China. Eso es muy importante, porque efectivamente cuando ocurre lo del 11S, Estados Unidos era definitivamente esta superpotencia o hiperpotencia, como llaman algunos, pero desde ese momento comienza el declive. ¿Sigue siendo la primera potencia? Sí, pero comienza el declive. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque aumenta además el desprestigio de Estados Unidos, con tantos errores, con estos errores que comete, ¿cierto? Por ejemplo, que tienen que ver con estos abusos, con quizás malas decisiones. Por ejemplo, quizás, depende, cada uno tendrá su propia opinión, con la invasión de Irak. Hay una serie de elementos que van cambiando también la imagen que tiene el mundo de Estados Unidos. Insisto, quizás con la invasión de Afganistán, con solo la invasión de Afganistán las cosas hubiesen sido muy distintas para Estados Unidos y también quizás para los propios afganos, y quizás hoy día no estarían los talibanes en el poder, porque Estados Unidos, insisto, se habría concentrado en Afganistán. Porque fue impresionante, el minuto que Estados Unidos invadió Irak y tenía estos dos frentes, comenzó a aumentar la presencia talibán en Afganistán, por ejemplo. Bueno, en este contexto, Estados Unidos ha decidido cambiar sus prioridades, ¿cierto? Y centrarse en la amenaza china. Yo creo que eso es muy relevante también para entender el por qué finalmente, además, Trump decide ya salir de Afganistán, Joe Biden materializa esa salida, y es porque Estados Unidos se da cuenta que ya el foco no es la guerra contra el terrorismo, sino su gran rival, o sea, la gran amenaza es China. Y también muchos analistas dicen hoy día que podríamos decir, este foco que tuvo Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo también permitió que emergieran otros países, sobre todo China, porque Estados Unidos estuvo en otra, demasiado concentrado y demasiado, ¿cierto?, empecinado con esta guerra contra el terrorismo, y que no fue capaz de darse cuenta que estaba, por ejemplo, China convirtiéndose en lo que hoy es, y que además China se va a convertir probablemente también en el mecenas de los talibanes en Afganistán. También hay mucha información que nos indica que eso se va a concretar, lo más probable. Entonces, el poder relativo de Estados Unidos no es lo que solía ser hace 20 años. O sea, definitivamente, ¿cierto? El declive es real y concreto. La capacidad y propensión del país para asignar recursos a batallas en tierras lejanas ha disminuido. Abro comillas. En mi carácter de presidente, mi firme convicción es que debemos concentrarnos en las amenazas que enfrentamos hoy en día, en 2021, no en las de ayer, dijo el presidente Joe Biden para defender su decisión de proceder con una rápida retirada militar de Afganistán. En eso sería, mis estimados. Así que feliz, escucho comentarios, preguntas, quejas.